tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando no solamente una emisión más de Impacto Económico, sino también una semana más juntas y juntos. Mi nombre es Daniel Rosas. Permítanme darle la bienvenida y, por supuesto, invitarlos a que nos acompañen a escuchar los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy tendremos que en Venezuela concluye la FITELVEN 2025 con avances tecnológicos y un aporte importante al Producto Interno Bruto del país. En nuestro expediente económico tendremos información de cómo Israel utiliza la hambruna como arma de guerra en contra del pueblo palestino. Y en nuestro recorrido digital, los aranceles empujan al 26% de los europeos a rechazar los productos de Estados Unidos y al 16% a consumir menos. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, este domingo culminó la tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, la FITELVEN 2025, evento centrado en promocionar el potencial tecnológico nacional. Más de 130 empresas participaron en este evento que ofreció cerca de 5.400 exhibiciones, 45 conferencias especializadas y más de 12 cursos certificados. Los asistentes conocieron de primera mano los avances en tecnología 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, fibra óptica, entre algunas otras áreas. Hay que destacar que la FITELVEN 2025 representó un aporte significativo para el desarrollo económico de Venezuela al posicionar a las tecnologías como sector estratégico para el crecimiento nacional. Según datos oficiales, el sector aportó el 7,13% al Producto Interno Bruto del país el primer semestre del 2025. Una importancia dentro del sector porque conecta a los venezolanos, pero más allá está aportando a la economía del país. ¿Por qué la importancia de este tipo de integración con otros países? Claro, es que lo primero es eso que te hablaba de la habilitación al sistema económico. Es decir, cuando tú haces una transacción bancaria, sea por un POS o sea por un teléfono, esa transacción requiere de un sistema de telecomunicaciones, pero también permitió esa conexión que fortalece la economía del país. Pero además nosotros tenemos también una conexión con el mundo, una conexión que sirve para investigación, una conexión que sirve para tránsito de información, para que todas estas aplicaciones de inteligencia artificial puedan también funcionar. Entonces, efectivamente, las empresas de telecomunicaciones se colocan en el medio y empiezan incluso a transformarse de empresas de telecomunicaciones a empresas de tecnología, sin abandonar ese sentir de una empresa de telecomunicaciones. Y en más información, el mercado laboral uruguayo muestra hoy las disparidades territoriales con tasas de desempleo muy por encima del promedio nacional del 7,3%. Para el departamento de 33, al noreste de esta capital, la tasa alcanzó el 15,4% según la encuesta continua de hogares para el trimestre mayo-julio de este año que divulgó el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Asimismo, Paysandú, en el oeste, mostró señales de alerta con 10,3% de población sin trabajo, mientras que Río Negro, también de este lado del país, registró 9,9%, más que el norteño Artigas, con una tasa de 8,6%. Tales estadísticas contrastan con otros departamentos de mayor o de mejor desempeño, como por ejemplo Cerro Largo con 3,4%, Rivera con 5,1%, San José con 5,3%, en donde las cifras son menos de la mitad del promedio. Por su parte, en Montevideo, el desempleo se ubicó en 7,3%, en línea con el promedio del país. Vamos ahora a España, en donde la vivienda se encarece hasta niveles no vistos en 17 años y roza los precios más altos en la burbuja inmobiliaria. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana, entre los meses de abril y junio, el costo promedio de los inmuebles se situó en 10,4% por encima de las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe oficial. Este avance coloca el precio de la vivienda libre en niveles no observados desde 2008, el último año en el que la estadística alcanzó cuotas igual de elevadas. Todo ello en un contexto marcado por el déficit de vivienda para hacer frente a una demanda creciente que está tensionando al alza los precios y acrecentando las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y aquellas personas más vulnerables.
Y en más información, empresas de toda Europa, incluidas las de Irlanda, Italia y Suiza, se han visto atrapadas en la incertidumbre generada por las volátiles políticas arancelarias estadounidenses. Aquí algunos detalles. Las empresas europeas, que durante mucho tiempo han dependido del mercado estadounidense para una parte considerable de sus exportaciones, buscan ahora formas de eludir los aranceles que encarecen sus productos para los consumidores estadounidenses. Un ejemplo de las afectaciones arancelarias lo vemos en Irlanda, donde las destilerías de whisky se están adaptando a la nueva realidad, dado a que las exportaciones de whisky irlandés a Estados Unidos superan los $1.000 millones anuales. El impacto podría ser considerable. No son los aranceles por sí solos. Podemos lidiar con los aranceles. Hay formas y medios de lidiar con eso. Es la incertidumbre que está creando en los mercados mundiales y esa es mi preocupación. Analistas advierten que las repercusiones de las políticas arancelarias estadounidenses podrían ser de gran alcance y afirmar que están perjudicando la confianza del consumidor global. Si sientes que tienes algo de claridad, o lo que usan en economía, la palabra visibilidad, entonces dices, está bien, voy a invertir. Destruyes la certeza, como lo estaba haciendo Donald Trump. Destruyes la confianza, la gente se atrinchera y lo que encuentras es que la confianza económica viaja por todo el mundo como un virus, es como una pandemia. En la misma línea, los aranceles también están afectando a las industrias tradicionales, incluyendo a los productores de queso. Es preciso indicar que en el año 2024 se exportaron más de 16.000 toneladas de queso parmesano a Estados Unidos, con un valor superior a los $300 millones. Es imposible tener el impuesto sobre el parmigiano, el provolone y el pecorino romano, porque es un queso demasiado bueno. Es muy importante. A la gente de todas partes del mundo le gusta el queso, pero a toda la gente no le gusta el impuesto adicional. Lo que sí es cierto es que los mal llamados aranceles recíprocos impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Unión Europea ya comienzan a generar el efecto y amenaza con tambalear la economía del bloque europeo. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos hablando de cómo Israel utiliza la hambruna como un arma de guerra en contra del pueblo palestino, así que no se vaya, que ya volvemos. No tengan ninguna duda de que este es un testimonio irrefutable. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, la comida se acumula en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Es una hambruna a unos pocos 100 metros de comida, en una tierra fértil. En días recientes, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza. La primera en afectar a Medio Oriente luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación catastrófica. Las agencias de la ONU han destacado colectiva y consistentemente la urgencia extrema de brindar ayuda humanitaria inmediata y a gran escala, dado el aumento de muertes por hambre, el rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y la caída en picada del consumo de alimentos en Gaza, en donde cientos de miles de personas pasan días sin comer. La declaración del índice de hambruna en Gaza está respaldada por decenas de gobiernos, agencias de la ONU y ONGs como la principal medida basada en la evidencia de la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Al mismo tiempo, las agencias expresaron su profunda preocupación por la amenaza de la intensificación de la ofensiva militar en la ciudad de Gaza y por cualquier escalada adicional del conflicto, advirtiendo de las consecuencias devastadoras que estas operaciones tendrían en la población civil en un contexto de hambruna.
Es una hambruna en 2025, una hambruna del siglo XXI, vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Es una hambruna bajo nuestra vigilancia. Todo el mundo es dueño de esto. La hambruna de Gaza es la hambruna del mundo. Es una hambruna que pregunta, ¿pero qué hiciste? Una hambruna que nos perseguirá y debe perseguirnos a todos. Este es un momento de vergüenza colectiva. Y es que la hambruna en Gaza impacta la vida de palestinos desplazados que viven en campamentos precarios, además de luchar por sobrevivir en medio de los bombardeos y el hambre. Más detalles en el siguiente material. Según la última clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, CIF, publicada recientemente, más de 500.000 de personas en Gaza se enfrentan a condiciones de hambruna caracterizadas por la inanición y muertes evitables. En tal sentido, muchos residentes locales que se han visto obligados a residir en campamentos afirman que el hambre los ha debilitado cada vez más. No tenemos lentejas, ni harina, ni azúcar, ni arroz. Pueden venir a ver dónde vivimos. Nos vamos a dormir sin cenar. Como pueden ver, estoy delgado, padezco hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. El hambre me lo empeora, tanto que ya no puedo ver con claridad. Mi esposa y nuestros 7 hijos sufren de desnutrición. Aunque estamos registrados en todas las agencias de la ONU, incluyendo UNICEF, siguen muriendo de hambre. Les hablo ahora y apenas puedo mantenerme en pie. Le digo al mundo, basta de hambruna para nuestro pueblo. Una red informal de centros improvisados de distribución de alimentos, conocidos como comedores taquilla, se ha considerado la última línea de defensa contra la hambruna en Gaza. Sin embargo, debido al bloqueo militar israelí que está obstaculizando el suministro de alimentos a granel, los comedores están gravemente desabastecidos, incapaces de satisfacer la demanda de una región con altos niveles de hambre. Desde el Ramadán, hace 5 meses, vivimos en condiciones. Mi hijo tiene una herida de bala en la cabeza y no puede trabajar. Y no tenemos ninguna fuente de ganancias. Dependemos del comedor social para obtener comida. Y eso, ¿cuándo se apertura? Una vez cada 2 o 5 semanas. Si deja de funcionar, moriremos de inanición. Nadie sabe cuánto padecemos. Nuestra vida ya no la aguantamos. Es muy, muy difícil. Los datos analizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto por la Agencia de las Naciones Unidas mostraron evidencia clara de que se han alcanzado los umbrales de la hambruna y la desnutrición aguda. La FIC advirtió que 1/3 de la población de Gaza podría enfrentar niveles catastróficos de hambre para finales de septiembre y que esto probablemente es un subregistro. Y los niños de la Franja de Gaza son una de las principales víctimas de la hambruna que continúan padeciendo desnutrición severa debido a la falta de alimentos esenciales. La desnutrición aguda, según un indicador básico de hambruna, ha aumentado a un ritmo sin precedentes. Los niveles de desnutrición entre los niños y niñas menores de 5 años se han cuadriplicado en 2 meses hasta situarse en el 16,5%. Esto indica un deterioro crítico en el estado nutricional y un acusado aumento del riesgo de muerte por hambre y desnutrición. Asimismo, los servicios básicos de atención a la desnutrición han colapsado y los menores de 1 año carecen de acceso a agua segura, sucedáneos de la leche materna y alimentación terapéutica. La evaluación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, confirmó que se han superado los umbrales de privación alimentaria extrema, desnutrición aguda y muertes relacionadas con el hambre, lo que marca la primera hambruna declarada oficialmente en el Medio Oriente desde que se estableció la CIF. Debido al asedio y a la hambruna, la salud de mi hija se ha deteriorado. Ha perdido nutrientes vitales, ya que no hay alimentos saludables como verduras, frutas o carne. Su condición es extremadamente difícil. Esta será una reunión sin precedentes, pero significativa. Todos hacemos un llamado a todos los actores internacionales para que salven la vida de estos niños que están desnutridos, asfixiados y sufriendo, y para que detengan esta operación militar en Gaza. Los adultos sufrimos de desnutrición, al igual que los niños. Mi hijo desarrolló desnutrición debido a la falta de calcio y minerales en su cuerpo, lo que causó infecciones. Y en medio de la hambruna, ciudadanos palestinos llevan ollas a un comedor de beneficencia con el fin de conseguir alimentos. Escuchemos algunos testimonios. Estamos viviendo en una situación difícil. No hay comida ni bebida.
A pesar de la ayuda que está llegando, la ayuda llega por vía aérea, la ayuda cae, viene por medio de las intersecciones, pero no nos beneficiamos de ello. Los judíos israelíes lo dejan ¿para quién? Para los ladrones. Los judíos israelíes derribaron nuestros hogares. No tenemos casas, vivimos en campamentos. El sol nos quema todo el día. Las moscas nos pican todo el día. Los mosquitos y las pulgas vienen por la noche. Esto no es vida. Esta vida es de los animales. Una vida de miseria. Una vida sin esperanza. No hay vida en él. Y los países árabes están dormidos. Nadie nos ayuda. No hay ayuda y no hay bienes en el mercado. Cuando los bienes están disponibles en el mercado, sus precios son muy altos. Además, la ayuda que traen los judíos es una mentira, porque no todos pueden permitirse ir. Solo los ladrones van a traerlo. Tenemos a Dios y, como puede ver, nos amontonamos alrededor de la cocina de caridad para comer. Si queremos traer verduras, no hay ninguna en el mercado. Las verduras son muy caras. Y si hay verduras, no hay gas de cocción para cocinar. Y ante toda esta terrible situación, una portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte de que la hambruna en Gaza ya es mortal y pide que se resuelvan urgentemente los retrasos en la ayuda y las barreras de despeje. Una vez que se confirme esto, en muchos sentidos ya será demasiado tarde. Y eso significa que, por supuesto, hemos tenido personas que han muerto de hambruna, inanición y desnutrición. Y esta es una situación muy peligrosa ahora. A menos que se aborde y se revierta rápidamente, seguirá deteriorándose mucho más rápido y se extenderá. Y para ser sincera, me aterra pensar en lo mal que puede llegar a estar si no se actúa con urgencia. Lo que debe suceder es que ingrese un mayor volumen de suministros a diario para garantizar que sea suficiente para atender las necesidades de todos aquí. Y lo segundo que debe suceder es eliminar los impedimentos que enfrentamos para recolectar estos suministros. Estos impedimentos incluyen demoras cuando vamos a recoger suministros en los cruces, porque la mayoría de las veces pasamos muchas horas esperando la autorización para movernos, por autorizaciones, controles y diversas tareas que terminan demorando 12, 16 o 20 horas para completar las misiones. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al regreso en nuestro recorrido digital estaremos hablando de cómo los aranceles empujan al 26% de los europeos a rechazar los productos de Estados Unidos y al 16% a consumir menos. Detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a iniciar nuestro recorrido digital y lo hacemos con el portal Europa Press, que titula: los aranceles empujan al 26% de los europeos a rechazar los productos de Estados Unidos y al 16% a consumir menos. De acuerdo con esta información, los europeos están cambiando sus patrones de consumo a cuenta de los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que se ha traducido en que el 26% haya eliminado los productos de este país de su lista de la compra y que el 16% haya reducido el gasto en general. El Instituto Emisor ha informado de que los hogares de altos ingresos exhibieron una mayor propensión a rechazar los productos de Estados Unidos, mientras que las familias más pobres recortaron del consumo por la incertidumbre arancelaria. Avanzamos con Sputnik Mundo, que reseña: la situación es grave. Alemania admite el estado desfavorable de su economía. La economía de Alemania, que desde el 2019 se encuentra en una fase de estancamiento, se enfrenta a una situación grave, reconoció la ministra de Economía del país, Katharina Rich, en una entrevista al diario Bild. Asimismo, admitió que el Estado ha perdido atractivo para los inversores. La funcionaria recordó los elevados costos energéticos y los muy altos gastos laborales que enfrentan los empleadores, además de los salarios. En su opinión, Alemania necesita un plan integral de recuperación económica. Sin embargo, dijo y subrayó que las reformas requieren tiempo, respondiendo así a las expectativas de la situación de que pueda mejorar en el plazo prometido por el canciller Friedrich Merz para el periodo desde junio hasta agosto.
Continuamos con la agencia Prensa Latina. Crecen envíos de remesas a Honduras hasta agosto de 2025. De acuerdo con esta nota que le mostramos en pantalla, en los primeros 8 meses del 2025 las remesas ascendieron a 7.940,6 millones de dólares, según un informe del Banco Central del país centroamericano. Este monto representa un incremento interanual del 25% en comparación con el mismo periodo, enero-agosto de 2024. Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de esas transferencias, al aportar más del 88% del total. Y finalizamos nuestro recorrido digital con la Jornada de México, que dice aumenta desempleo de afroestadounidenses con políticas de Trump. De acuerdo con esa información, el desempleo entre los afroestadounidenses aumentó de 6,2 a 7,5% en lo que va del 2025, el nivel más alto desde octubre de 2021. Asimismo, la propiedad de viviendas en el mismo grupo demográfico ha caído al nivel más bajo desde el 2021, según un análisis de la agencia inmobiliaria Redfin. Por otro lado, la Oficina del Censo informó que el ingreso promedio de los hogares negros cayó 3,3% el año pasado a $56,020, lo que equivale aproximadamente a $36,000 menos de lo que gana un hogar blanco. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $66.63, una caída de 85 céntimos del billete verde. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $62.72, una caída de 81 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP se ha mantenido en $69.78. Llegamos así al final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que nuestro portal, está toda la información a su alcance, y que puede también seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, particularmente en X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.